dos premisas que siempre las suelo hacer, suelen caer en saco roto, pero aún así necesitan ser hechas. La primera es que esto tiene más que ver con con una actividad necesaria, también un cierto lujo intelectual de pararse a discutir y a oxigenar la cabeza en un año en el que no tenemos muchas ocasiones para hacer esto, y eso significa que me voy a mover en un terreno resbaladizo, que es, creo, el único terreno, aunque es mucho más complicado y aunque es un terreno de pocas certezas, es el terreno en el que merece la pena moverse, que es ese terreno, digamos, anfibio, o ese terreno de los umbrales entre el compromiso político, entre la primera línea del compromiso político y el intento de una reflexión intelectual o analítica que levante la cabeza más allá de las batallas del día a día. Y creo que deberíamos hacer apología de este terreno y de este modo de intervención intelectual, siendo que es una forma de intervenir que es castigada en los dos ámbitos que defienden, me parece, de forma muy dura el poder levantar muros que diferencien una actividad de otra. Esto es, en la academia, una permanente sospecha de quien se atreve a confesar sus compromisos, sus valores y el lugar desde el que piensa, o por lo menos en la academia de la que yo vengo, pero también en la política una suerte de, no sé, digamos, de realismo cutre o de realismo de andar por casa que al final toma por ingenua cualquier reflexión que trate de problematizar cosas que a lo mejor no son inmediatamente necesarias para los problemas de la coyuntura, pero que son fundamentales. Y ahí somos conscientes de estarnos moviendo en ese terreno crucial, en ese terreno virtuoso que tiene, digamos, los dos abismos que lo pueden aquejar. Por un lado, si nos quedamos solo en la política pequeña, en la política del responder a la última polémica mediática que va a caducar dentro de 24 horas, del abrochar una lista con un compañero, me peleo con uno, con este negocio no sé qué cosa, si nos quedamos solo en eso, hacemos una miseria de conservación de lo existente, pero si nos fugamos enteramente de eso, estamos haciendo exclusivamente estética, que está muy bien y que nuestro mundo necesita, pero que tiene escasas capacidades de intervenir. Y ahí la necesidad de una teoría de la política y en lo concreto del Estado, que no renuncie a todas las complejidades, miserias y detalles no tan hermosos del día a día de la política. Bueno, pues por ejemplo que nosotros hemos descubierto al estar en la primera línea del compromiso político y que no tenían demasiado que ver con el tipo de cosas que nosotros estudiábamos, pero que no renuncie nunca a la reflexión, digamos, a levantar la cabeza y a la reflexión de largo plazo. Me parece que por más resbaladizo que sea, el intento de estar traduciendo permanentemente de un campo al otro es la posibilidad de fraguar herramientas intelectuales que sirvan para mejorar la vida de nuestras sociedades y la vida de los pueblos, y no fugarnos, digamos, ni a la miseria de la coyuntura y de lo cotidiano, ni al refugio religioso y estético de hacer teorías bellas que renuncian en absoluto a remangarse y a mancharse con una realidad que siempre es más fea, más incómoda y más contradictoria que lo que ponemos en los papers. Eso también significa que, aunque una buena parte de las inspiraciones de lo que voy a contar, y seguramente del caso que a muchos de vosotros y vosotras os puede interesar, tiene que ver con nuestra práctica política inmediata de este año y medio, obvia decirlo, no estoy en representación de ninguna fuerza política, por más que no me pueda, digamos, escapar de mis compromisos y del tipo de trabajo y de militancia que desarrollo, sino que pretendo, digamos, poner algunas ideas encima de la mesa que pueden ser útiles para discutir procesos de cambio a un lado y a otro del charco. La primera cuestión de estos diálogos, digamos, de estos diálogos entre América Latina y Europa, me parece que tiene que ver con la impugnación de dónde se fraguaban los conceptos. Yo vengo de un entorno académico que a quienes estudiaban las cosas latinoamericanas le había fabricado los procesos políticos en América Latina, le había fabricado una etiqueta, que era latinoamericanistas. No existe, digamos, no hay, en los congresos de la Asociación Española de Ciencia Política no hay mesas de germanistas, ni de, no sé, francesistas. Hay mesas de latinoamericanistas. Esto es, hay una forma de estudiar la política universal que tiene que ver con estudiar sistemas políticos maduros, y hay una forma de estudiar casos particulares. Y nosotros, digamos, que impugnamos siempre desde el principio, por más que con las experiencias militantes, pero también académicas, veníamos de mucho tiempo algunos de trabajar, de acompañar y de pensar los procesos de cambio político en América Latina, tratábamos de impugnar, y se producía una de estas peleas sordas previas a los congresos, que tú mandas un paper al área de, no sé, teoría política o teoría del Estado, y te decían, no, pero hay un área de América Latina.
Y decías, ya, es que yo lo que estoy discutiendo es el Estado. Y lo estoy discutiendo a la luz de procesos en los que se mueven las cosas, porque, digamos, los científicos sociales necesitamos procesos en los que las cosas se muevan para poder verificar, para poder probar algunas de nuestras hipótesis. Y te decían, no, pero hay una mesa que está muy bien, que son sobre movimientos sociales en el área andina. Y entonces, que hay una mesa, digamos, de particularidades muy hermosas, pero, oye, si vamos a hablar de los sistemas políticos, digamos, del derecho constitucional o de los Estados, hablemos de... No me hable usted de particularidades, hábleme de cosas universales que, por supuesto, se producen en nuestros países. Y está bien, en todo caso, para sus tesis doctorales que elijan metodologías del norte para aplicar en casos del sur. Eso es, y además, los casos del sur, cuanto más pequeños sean, digamos, no se metan con el poder ni con el Estado. Estudien una comunidad indígena de 6 personas que tiene unas particularidades que son absolutamente imposibles de trasladar a ningún caso general, no se metan con la cuestión del poder político. Y para eso hay toneladas de, o había por lo menos, yo no sé si supongo que ya no, pero había toneladas de financiación, siempre que eso sí, la metodología tiene que ser una metodología que tenga título en inglés. Una parte del diálogo, en la teoría, pero también en la práctica y en el compromiso político, tiene que ver con esa renuncia, me parece, a priori, digamos, al latinoamericanismo. Y decir, bueno, no, nosotros desde el principio afirmamos que en la hipótesis intelectual que estaba detrás de Podemos había un aprendizaje de la política, no de la política latinoamericana, un aprendizaje de la política al calor de experiencias políticas que sucedían en América Latina, que no es lo mismo. Y eso equivalía tanto a negarles su condición de particularidad como a negarles, y lo decía bien Manu citando ese artículo de Negri y de Raúl, negarles también su condición, digamos, romántica e inmaculada, y atrevernos a discutir procesos que habían sido procesos que son procesos impuros, que son procesos con muchas dificultades y que, sin embargo, nosotros en un momento dado nos habían servido para pensar algunas de las posibilidades de una iniciativa política transformadora en España. Hemos señalado muchas veces que algunos de los elementos iniciales que nos permitieron imaginar que se podía hacer una política diferente y que se podía inaugurar una identificación política diferente o a dar pasos para construir una identificación política diferente que pusiera en apuros a las élites políticas y económicas tradicionales en España, tenían que ver con algunas, ya digo, con algunas enseñanzas concretas, complicadas y contradictorias en todo caso de los procesos latinoamericanos. En primer lugar, para nosotros tenía que ver con, y luego iremos con eso, si tenemos un tiempo para tocar, digamos, la ola de movilización o de protestas inaugurada con el 15M, tenía que ver con el cuestionamiento de la división entre lo social y lo político. Esa idea según la cual, si uno quería construir una herramienta electoral, lo que tenía que hacer era esperar que hubiera un ciclo de luchas que construyera una fuerza de los movimientos, una acumulación en lo social. Lo social es un terreno, esto sobre todo cuando uno lo dice en un Estado de la Unión Europea, lo social es un terreno un poco místico, que yo nunca he logrado encontrar dónde está, que no estaría contaminado ni por las lógicas institucionales ni por las lógicas mercantiles. Yo en Madrid no conozco absolutamente nada así, por desgracia, no lo digo como una cosa celebratoria, que sería un espacio, digamos, puro de acumulación de fuerzas que después podría producir qué herramientas electorales, que en todo caso son solo el resultado de la acumulación de luchas sociales. Este habría sido para una buena parte de la ciencia política o de la ciencia social progresista el proceso que habría permitido la apertura de gobiernos nacional populares o de gobiernos de cambio en América Latina. Y este es un proceso que yo creo que solo se verifica en Bolivia. Creo que en todos los otros casos que cojamos lo que encontramos son más bien, en algunos casos, candidaturas que cuentan con un escepticismo generalizado de los que habían protagonizado los ciclos de protesta y cuando no es un escepticismo generalizado es directamente el reflujo. Son candidaturas que nacen y construyen identificación política y electoral en el reflujo de los ciclos de movilización. No obstante, esta idea ha sido muy poderosa como mito, es decir, da igual cuántas veces uno repita que eso solo se ha cumplido en todo caso en Bolivia, que sigue estando la idea de, bueno, cualquier cosa que sea impugnar este proceso por el cual va primero lo social y luego lo electoral, que serían procesos separados, es empezar la casa por el tejado. Lo segundo fue empezar a discutir una cosa que todo el mundo reconocía en la política más inmediata y que era muy difícil abrir desde la reflexión intelectual, que era la importancia de los liderazgos y la posibilidad de conciliar liderazgos con una práctica radicalmente democrática. Poníamos siempre, a mí me gustaba poner un ejemplo polémico que tiene mucho que ver seguramente con lo que ha sido el principal movimiento nacional popular de la historia española, que ha sido el anarcosindicalismo, que protagoniza en un momento dado y siempre ponía el ejemplo, hombre, cuando hay, no sé, cientos de miles de trabajadores que acuden al entierro de Buenaventura Durruti en Barcelona en plena guerra civil,
pues hombre, no se hacían entierros de cientos de miles de personas por cada miliciano que moría en el frente, porque morían muchos cada día. Y sin embargo había una clara identificación que no tenía que ver con el cargo que ostentaba, que no tenía un cargo así, digamos, formal muy importante, sino con que en un momento dado, tras el nombre de Durruti, no por ninguna característica de su biografía personal, sino porque el nombre en un momento dado se convirtió en un nombre común de una experiencia compartida por mucha gente, y el nombre ayudó a resumir, digamos, un sentimiento, una percepción compartida por mucha gente. Lo pongo en la cultura política más horizontalista y más cuidadosa con la delegación política o la delegación de poder en otros. Y nuestro, digamos, modesto atrevimiento de utilizar herramientas de liderazgo y de identificación, en primer lugar, fundamentalmente con Pablo Iglesias, para intentar construir en torno a la identificación inicial en una persona y en un nombre propio, una identidad que los cauces ideológicos y organizativos existentes hasta ahora no habían permitido agrupar. Es decir, el grueso del descontento popular es mucho más amplio de lo que puede dar cuentas los relatos ideológicos ya existentes o los canales organizativos existentes en los partidos, en las organizaciones, en los colectivos o en los así llamados movimientos sociales. Y el tercero tenía que ver con un cierto uso laico del lenguaje. En España, y creo que en Europa durante mucho tiempo, se nos olvidó, digamos, que los términos en política son metáforas. Así que los términos pasaron a convertirse en un marcador del compromiso moral de cada uno, de tal manera que para ser de izquierdas bastaba con decirlo muchas veces. Y eso produjo, además con una cosa me parece marcadamente eurocéntrica, que es que entendía que, digamos, cuando nosotros muchas veces impugnábamos la división simbólica izquierda-derecha, nos decían que eso era una impugnación de la ideología. Y le decimos, bueno, ¿y qué hace usted con el 80% del planeta donde las identificaciones políticas no siguen el patrón izquierda-derecha? Pueden ser interpretadas en términos de, pero la gente no lo percibe fundamentalmente. ¿Qué pasa? Que son sociedades sin ideología, son sociedades sin diferencias políticas. Además, postulando, miren, nosotros no estamos diciendo, no es una especie de forma de pospolítica que diga, no hay diferencias fundamentales y puede haber un consenso que contenga toda la sociedad española. De hecho, estamos sustituyendo la división o la frontera izquierda-derecha por una de carácter mucho más radicalmente democrático, como es la de una mayoría empobrecida por la crisis y una minoría que secuestra las instituciones, la de pueblo-oligarquía, la de ciudadanía-casta, en fin. Y las utilizamos, es verdad, con muchísima flexibilidad, diciendo lo que nos importa de los términos es en cada caso qué tipo de ordenación del escenario político español pueden dibujar. Y es verdad que hay algunos que con muchos golpes de pecho y permanentes reivindicaciones de la izquierda han sido perfectamente asumibles, hermosos en su folclorismo minoritario por parte del régimen español, que estaba muy contento con, digamos, distribuir las posiciones, asumiendo que las posiciones de las mayorías tenían que ver con los dos partidos dinásticos, con los dos partidos fundamentales del régimen de 1978. Nunca nadie, no sé, en España nadie acusa a un gobierno de haber hecho una reforma laboral al dictado de las bajas pasiones de los empresarios o de las bajas pasiones del capital financiero. El capital financiero no tiene bajas pasiones, o las élites no tienen. La baja pasión es una cosa que tenemos la gente normal, que si nos juntamos enseguida hacemos tumulto. O sea, lo digo en forma característica, pero creo que por ahí va una parte de por qué reaparece esa cuestión del populismo en la política europea y qué revela. Y yo creo que revela por lo menos dos cosas. Revela, por una parte, que llevamos seguramente desde final de los años 70 y comienzos de los años 80 experimentando una ofensiva oligárquica sobre el pacto social de posguerra y sobre el marco institucional y sobre la distribución de la riqueza en Europa. Una ofensiva oligárquica que ha asumido que el marco institucional es el que es, que el pluralismo ha venido para quedarse, que la competición electoral es una componente, digamos, innegociable del orden, pero que eso ya no afectaría, ya no sería un motivo de preocupación para las élites. Y por tanto que, sin modificar demasiado formalmente, salvo, digamos, en los tratados semiconstituyentes europeos, sin una modificación drástica ni abrupta del marco institucional, del marco político y del tipo de principio de legitimación de las sociedades en las que vivimos, se puede producir una modificación de nuestras sociedades, una modificación que ha ido horadando el sentido del pacto social y de la democracia. Siguen los mismos códigos constitucionales, las mismas instituciones siguen vigentes y, sin embargo, por debajo de ellas se ha ido produciendo una modificación de facto en las constituciones nacionales, en cada una de las constituciones nacionales, digamos, limitando los contenidos a favor del estado del bienestar, de tímida redistribución de la riqueza, garantistas o incluso que vigilaban la posibilidad, que mantenían una
ciertamente rígida división de poderes, esos se han ido horadando en beneficio de una acumulación de cada vez más poder, más renta, eso es verificable, digamos, estadísticamente, y más capacidad de influencia en la cúspide de la pirámide. Todo esto con una modificación, ya digo, que sin tocar la carcasa ha ido horadando el conjunto de los marcos constitucionales al interior de cada Estado-nación y, sobre todo, del, digamos, supramarco constitucional europeo, que ahora vemos que desde Maastricht se fue configurando como la posibilidad de un candado por el cual cada una de las oligarquías en cada uno de nuestros países europeos eran capaces de situar el problema de la disputa política en una escala donde sus pueblos no llegaran. Si hiciera falta, si nosotros perdiéramos el poder en cada uno de nuestros estados nacionales, estoy convencido que todos estamos pensando en Grecia, hemos construido una arquitectura jurídica, política tal que nuestros privilegios no estarían amenazados y que permitiría tener capacidad de chantaje para cualquier experiencia de recuperación y de construcción de la soberanía popular a nivel de cada Estado-nación. Pero cuidado, eso no nos puede llevar al extremo de una suerte de, digamos, de europeísmo naif que diga, bueno, sí, entonces la escala de solución es europea. Bueno, sí, está claro que es europea, pero el problema está en sobre qué instituciones se produce ese combate. En la medida en que no hay instituciones asequibles para la soberanía popular en Europa que tengan capacidad efectiva de controlar a los poderes financieros y a sus dispositivos de mando, en fin, lo que se ha dado en llamar la troika. Y el segundo elemento que revela esta especie de histerismo con respecto a, o de paradoja, cada vez menos pueblo, cada vez más populismo, tiene que ver con esa fantasía conservadora, largamente soñada por los sectores privilegiados en Europa y por fin realizada, o por fin a las puertas, de la posibilidad de inaugurar una democracia sin pueblo, una democracia sin actores colectivos, una democracia en la que lo que hubiera sería ciudadanos que expresan de forma aséptica, individual, sus preferencias, en un mercado electoral que se parece mucho al resto de mercados, pero que en ningún caso expresan pasiones, en ningún caso expresan fines históricos de más largo recorrido que las siguientes elecciones, en ningún caso expresan algún tipo de objetivo político que no se contenga en la institucionalidad actual, que diga, bueno, sí, me vale un poco, pero fíjate que queremos ir un poco más allá. Y aquí es muy revelador, creo que lo hemos compartido más veces, cuando nosotros hicimos la marcha del 31 de enero en lo que llamamos la Marcha del Cambio en Madrid, hubo una reacción furibunda, extraordinariamente agresiva de las élites, más agresiva que ninguna de las cosas. Hicimos el Congreso Constituyente de Podemos y ahí recibimos un trato que no estaba tan mal, que yo creo que entendía, bueno, las fuerzas políticas serias hacen congresos de partido, eso está bien, eso lo hace una fuerza institucional. Ahora, lo que no hacen las fuerzas políticas serias es llevar a la gente a la calle para nada. No para reivindicar nada ni para pedir nada, sino llevar a la gente a la calle porque sí, para decir, creemos que hay una construcción de voluntad popular en marcha y creemos que este año podemos ganar las elecciones. Y ahí hubo todo tipo de símiles que son muy comunes, digamos, al discurso conservador y antipopulista en Europa, que es el asemejar inmediatamente cualquier tipo de pulsión colectiva y con alguna pretensión universalista al totalitarismo. Digamos, cualquier cosa que postule algo más que los intereses de grupo a ser representados por una institución concreta, por una ventanilla concreta de la institución, sería un camino que no se sabe cómo, pero al final te acaba llevando a los campos de concentración. De tal manera que, bueno, la que entonces era todavía la presidenta, felizmente ya no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo, esto es la marcha sobre Roma. Lo que están haciendo los de Podemos es la marcha de la... Bueno, pero no es broma, porque no lo decía una persona, digamos, poco relevante. Decía, lo que están haciendo es la marcha sobre Roma, que es una marcha en la que movilizan pasiones de gente exaltada que va a marchar contra el criterio de las instituciones, que son las que expresan la voluntad popular. No hay más voluntad popular que la que se votó en las instituciones, por mucho que el país haya cambiado en ese tránsito. Dios. Ahora bien, creo que esto nos tiene que hacer evitar, y esto ha pasado mucho desde una cierta visibilidad que algunos de los que son nuestras inspiraciones intelectuales han cobrado en la política española, nos tiene que hacer evitar, me parece, la trampa de la ideología, por la cual muertos o, digamos, particularmente casposos o inmovilizados algunos de los referentes ideológicos tradicionales, habríamos descubierto una ideología nueva, que esta sí nos va a llevar a la emancipación, que es el populismo, que esta sí que es la buena. Creo que hay que tener un enfoque también con esto eminentemente laico y que nos ayude, digamos, como nos ha servido a nosotros en algunos casos, a no pensar un tipo de construcción ideológica, sino
una forma de acercarse a la política que nos permita ver una tensión que hay en todo tipo de construcción política, aún en las cuales, claro, es fácil decirlo cuando lo pensamos en momentos de agitación o de resquebrajamiento de los equilibrios viejos, pero aún en las políticas en las que las instituciones están más asentadas en equilibrios que parecieran congelados. En fin, que tiene que ver con 3 o 4 premisas que supongo que compartimos, pero digamos que las gloso a toda velocidad, con una asunción de que el sentido que tengan las cosas en política no está dado, no es la estación de partida, sino que es el resultado de la lucha política, de una lucha por otorgarle sentido a las cosas, que tiene que ver siempre con situaciones en las que la posición política, las identificaciones políticas de la gente no estén dadas, sino que estén fragmentadas, estén dislocadas, que lo que era yo ayer ya no sea un marcador unívoco de lo que voy a hacer mañana y de qué voy a votar mañana y de cómo me voy a identificar, así que tiene que haber habido un cierto resquebrajamiento de lo que ayer éramos y de cómo nos explicábamos como país o como sociedad, que tiene que ver con una maniobra, digamos, de postulación de un escenario político simplificado, de simplificación del escenario político y de la postulación de una voluntad popular que no existiría, que no estaría encarnada ni en las élites ni en las instituciones existentes y cuyo sentido ideológico, el sentido ideológico de esta voluntad popular, dependería fundamentalmente de cuál es el, digamos, de cuál es el adversario y de a quién deja fuera, de quién es el que está imposibilitando la reconciliación final del pueblo, que en última instancia sabemos que es siempre imposible, pero que, digamos, es tendencialmente lo que permite esa identificación también pasional y que se postula como mayoría nueva, ¿no? Y no me va a dar tiempo a mucho más. Como seguro que en las preguntas salen cosas sobre Podemos, me puedo guardar, creo, casi todo lo de Podemos. Al hilo de la experiencia de las posibilidades de ruptura popular en España y en algunos países del sur de Europa, se nos planteaban tres o cuatro grandes cuestiones que las apunto para que las podamos discutir, que creo que ayudan a pavimentar el camino de lo que debería seguir siendo o de lo que debería ser una continuación de una línea teórica que se ha preocupado por estudiar los procesos de ruptura populista en América Latina y que creo que no está siendo tan capaz en acompañar el desarrollo de los procesos populares realizados porque tenemos mucha más dificultad para pensar ese segundo momento del péndulo de la construcción de institucionalidad. Y que creo que en la experiencia, en la construcción política en países del sur de Europa, se nos han aparecido antes esos problemas. Se nos han aparecido, si queréis, antes de ninguna victoria electoral. Bueno, sí, hay victorias electorales municipales, hay victorias electorales regionales, pero se nos han aparecido antes. Nosotros, muy a menudo, cuando hablábamos de los procesos de construcción, pero se van a unir la izquierda, que no, pesados, que no nos vamos a unir la izquierda, que queremos un proceso de unidad popular y ciudadana. Y cuando decimos unidad popular y ciudadana, mucha gente nos preguntaba el porqué de esos dos términos. Y creo que ahí hay una reflexión, digamos, semántica, que es una reflexión política de primer orden, que era el asumir cuál era el componente, la composición social y cultural de nuestra sociedad, en la que lo ciudadano tiene muchísimo más peso que lo popular, lo cual tiene una importancia de primer orden para pensar las posibilidades de construcción de una voluntad general diferente. Una de las primeras cosas, yo me pasé mucho tiempo viviendo en diferentes países de América Latina y volví justo para armar la que estamos armando. Y cuando volví, le empecé a otorgar importancia a elementos que hasta entonces se me habían pasado desapercibidos. Siempre cuento como tres o cuatro anécdotas rápidas. Yo me tuve que ir a renovar la licencia de conducción en España y me fui a renovarme la licencia de conducción con una mochila, con agua, con un libro, con un bocadillo y estuve ahí a las 7 de la mañana, asumiendo que eso iba a llevar su tiempo. Y había salido estuve a las 7, pues a las 7:10 estaba fuera con mi licencia de conducción. Había pagado mucho, pero estaba fuera con mi licencia de conducción. O me acostumbré, por ejemplo, y lo seguía haciendo, a que si yo me quería ir de Madrid a Oviedo, yo preguntaba cómo estaba la carretera. Oye, ¿sabes cómo está la carretera Madrid-Oviedo? Que la gente me miraba, ¿cómo van a estar bien? Como todas, porque siempre están bien. O se apagaba la luz, hubo un pequeño corte de luz en mi calle y dije, voy a tener que llamar para que no sé qué. A los 7 minutos estaba restablecida. Esto no es una especie de loa de los estados del norte, sino que tiene que ver con algunas de las condiciones centrales que pueden construir obediencia política y certidumbre. Por mucha crisis de régimen político y de sistema político que hay en nuestros países, y la crisis del régimen político en España ya es evidente, incluso para los partidos tradicionales, que se han adelantado a decir hace falta hacer una reforma constitucional pactada entre nosotros. Hay un periodista intelectual orgánico de la derecha en España que lo puso en términos, no podía ser más gráficos, que dijo: miren, hace falta reformar Roma porque los bárbaros están en las murallas. Digamos, por más evidente que sea la crisis de régimen en España, esa crisis no es una crisis de Estado. No es una crisis que afecte a las certezas cotidianas que garantizan a todo el mundo que las cosas van a funcionar y no necesitas romper con tu condición de individuo ni asociarte con nadie para que las cosas funcionen.
Y eso me parece que lastra, o por lo menos construye un tipo de subjetividad que afecta decisivamente qué relación entre la construcción de pasiones colectivas y el asegurar horizontes institucionales de certidumbre, de orden, toda vez que incluso en el momento en el que el orden político y económico en el que vivimos es más injusto y más cruel en las últimas 4 décadas, todavía no es el orden de unos pocos, es el orden de unos pocos y es nítidamente el orden de todos. Incluso los más desfavorecidos en el orden político y social en España tienen buenas razones para saber que el orden, que el mantenimiento de las cosas tal y como son, funciona también a su favor porque tienen pruebas materiales de ella, porque los autobuses siguen pasando en hora, porque la luz se sigue encendiendo, porque el orden público sigue sin quebrarse, porque, en fin, sigue habiendo un horizonte de certeza muy, muy amplio. A continuación, y apunto solo 2 más y cierro, tiene que ver con un segundo problema que a nosotros se nos ha planteado muy rápido, que tiene que ver, que es la relación entre, digamos, la guerra de posiciones en el Estado y el mantenimiento de, lo digo en términos muy simples, de frescura o de capacidad de impugnación y de mantenerse como algo, como una exterioridad radical al sistema de partidos. Por una parte, por un problema muy, muy concreto, que tiene que ver con la necesidad de cuadros y cómo absorbe la gestión institucional, pues, por ejemplo, muchos de los ayuntamientos de las principales ciudades de España ganados por el cambio, cómo absorben a muchos de los militantes o de los cuadros que deberían construir lo otro, pero también cómo meten en un juego permanente de compromisos que te dificultan el postularte como exterioridad al sistema de partidos que existe. Y cómo ahí seguramente no hemos sido, no es que habiéndolo reflexionado hubiéramos tenido una salida más lúcida, pero le prestamos poca atención a la importancia del sistema político de cuño parlamentarista frente a los sistemas políticos presidencialistas. Y cómo el sistema parlamentarista ofrecía y facilitaba entrar más rápidamente, pero acto seguido integraba y normalizaba con mucha más velocidad. Y, por tanto, si queréis la metáfora digamos, de cuño gramsciano, en vez de enfrentarnos a una gran muralla, nos enfrentamos a un conjunto de diques, pequeñas murallas y canales que recibían el impacto de una ola de voluntad de cambio, algunas la dispersaban, a otra la integraban, a otra la obligaban a elegir entre parte de los partidos tradicionales y, por tanto, dispersaban una parte y trabajaban bien, utilizando una parte de la voluntad de cambio para reoxigenar el orden político existente e incluso reoxigenar a las élites y a su discurso. Y ahí la necesaria discusión siempre entre la posibilidad de postular un horizonte diferente y la necesidad ya concreta en lo inmediato de la eficacia en las políticas públicas en aquellos sitios que ya son baluartes de la posibilidad de cambio político. Esto es, nosotros siempre decimos, bueno, hemos ganado una cosa fundamental en el combate contra la campaña del miedo, que es que ya, no sé, los ciudadanos de Madrid o de Barcelona están gobernados por alcaldías del cambio. Y eso es fundamental porque ya no es solo nuestra retórica en los medios de comunicación, sino que a mucha gente le demuestra que no había nada que temer. Y es verdad. Pero junto al demostrar que no hay nada que temer, también demuestra que no era para tanto. Claro, y hay que ser muy honestos ahí. Igual que la experiencia en Grecia, demuestra que, bueno, pues que digamos que los límites dentro del Estado son unos límites marcadísimos, que las inercias son unas inercias enormemente complejas. Ahí es verdad que tiene toda la razón, creo, Manu, en que una parte de la crítica que postula soluciones muy imaginativas podría mirar a cuáles son las dificultades con el adversario real y no en Facebook. Y efectivamente cuáles son algunas de las dificultades y de las contradicciones que uno se encuentra, y ahí lo dejo en el punto de la irreversibilidad, cuando accede a estados que han sido construidos desde hace mucho tiempo por el adversario. Lo pongo, si queréis, en pequeñito. Sabéis que la candidatura de Unidad Popular y Ciudadana en la Ciudad de Madrid ganó la Alcaldía de Madrid. Ganó una alcaldía que llevaba siendo 25 años, un cuarto de siglo, gobernada por el Partido Popular. Claro, cuando uno entra a una alcaldía, y lo sabréis perfectamente, cuando uno entra a una alcaldía que lleva 25 años siendo gobernada por el adversario, lo que entra es en un mundo político diferente, que no se deja cambiar a golpe de decreto y que presenta una serie de inercias en la burocracia, en los contratos firmados, en las deudas adquiridas, en la cultura sedimentada, en las percepciones de los madrileños sobre lo que se puede o no se puede hacer, en el juego permanente de veto del conjunto de los poderes oligárquicos que no han perdido las elecciones y que van a jugar para jugar al boicot inmediatamente. Lo pudisteis ver en las 2 primeras semanas de alcaldía de cambio en la Ciudad de Madrid. Y, por tanto, esa necesidad de cómo se conjuga ese doble juego de, digamos, de irrupción acelerada, de irrupción en tromba, en avalancha sobre el Estado, pero también de conquista más lenta, de pelea institucional, en una pelea, digamos, menos épica, pero en la que seguramente se dirimen una buena parte de la voluntad, de la posibilidad de cambio y de la posibilidad de avance en lo que me parece que Grecia es
por lo bueno y por lo malo, o mejor dicho, por lo malo y sobre todo por lo bueno, digamos, un reflejo de lo difícil, del recorrido difícil y también de las inmensas posibilidades abiertas en una Europa que se divide, me parece, en la encrucijada entre un retroceso oligárquico de décadas o una apertura popular y constituyente que sin ninguna duda empieza por los pueblos del sur de Europa. Gracias.